Continuando con el repaso de la clase del jueves, nos dedicamos a la cinta de Moebius. Entonces, vimos por ejemplo uno de estos ejemplos donde arrancamos entonces con un segmento en el eje X, lo voy a poner como este segmento, y este segmento lo hacemos girar de tal manera que cuando da la vuelta entera vuelve al mismo lugar, ¿sí? Entonces notemos que estaba girando de tal manera que acá ya está en 90 grados, después sigue girando de tal manera que vuelve a los 180, cuando está por allá está de vuelta en los 90, ¿sí? Entonces vamos de vuelta. Y cuando vuelve acá, otra vez está en la misma posición. Si está en la misma posición, esto quiere decir, tal vez el dibujo no sea tan exacto, que esto no es una cinta de Moebius, pero el dibujo a veces capaz que lo hice mal. Esto está rotando, empieza a rotar hacia el interior, entonces hace esto, acá estaríamos en esta posición, después sigue rotando, acá estaríamos en esta posición, ¿sí? Vamos a seguir el capuchón está acá, después el capuchón está acá, luego está acá, luego está acá abajo, y luego vuelve a estar acá. Entonces, siguiendo el capuchón, bien, el capuchón empieza a hacer esta vuelta, hace toda esta vuelta, y acá entonces bien, acá estaría haciendo esto hasta llegar acá. Bien, acá entonces en realidad justo hay una parte donde se ve cortado, ¿sí? Entonces esto no es una cinta de Moebius. ¿Por qué? Porque el capuchón, al dar toda una vuelta y volver acá, lo que nos indica es que tiene tiene dos bordes, el del capuchón y el que no es del capuchón. Y la cinta de Moebius no solamente tiene una sola cara, sino que además tiene un borde. Bien, para la cinta de Moebius, en realidad la idea es que cuando llegue atrás, recién ahí esté a 90 grados. Pero entonces así podemos hacer la cinta de Moebius, esto que es una cinta que no es de Moebius, y cualquier guirnalda, y te entiendo por guirnalda algo en donde tenemos un segmento que va girando y va dando distintas vueltas, distinta cantidad de vueltas. Bueno, entonces la clave es atacar y tener un segmento al cual hay que hacer girar al mismo tiempo que hacemos girar al mismo tiempo que lo hacemos girar sobre sí mismo. Entonces al mismo tiempo que lo hacemos girar sobre sí mismo, lo hacemos girar sobre el eje Z. Entonces discutimos bastante cómo conseguir esto, hacerlo girar sobre sí mismo sin hacer intervenir al eje Z. ¿Por qué? Porque mientras no lo hagamos girar así, lo que vamos a obtener es un disco. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hacerlo girar respecto de este eje, que es justamente un eje paralelo al eje Y. Entonces, como nosotros ya conocemos la matriz de rotación con respecto al eje Y, entonces en vez de complicarnos, vamos a utilizar esta matriz, que lo que hace es rotar respecto de este eje.
Ahora bien, si nosotros simplemente tomábamos este segmento y lo hacemos rotar con respecto a este eje, entonces lo que vamos a conseguir no es un disco, sino es todo un anillo. Entonces nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer era primero pensar el segmento acá. Un segmento de la forma B00 con B, por ejemplo, entre menos 1 y 1. Y ahora aplicarle esta matriz de rotación. Y ahí sí, entonces lo que vamos a obtener es el disco. Y después lo que teníamos que hacer era correrlo todo esto en la dirección de X. En dos veces la dirección, por ejemplo, para que estemos bien lejos. 2 o 3, depende qué tan lejos lo cargamos. Bien, entonces ahora sí tenemos este disco. No lo terminamos, entonces les queda a ustedes ahora cómo hacer intervenir la rotación en el eje Z para que esto entonces haga lo que queremos, que es dar toda la vuelta. Bien. Esto entonces es sobre la cinta de Möbius y sus variantes, y en lo que no avanzamos mucho fue en la parametrización del hiperboloide de una hoja, ¿no? X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Esto es una superficie arreglada. Quiere decir que está constituido por una recta que se va moviendo, pero no paralela a sí misma, porque eso nos daría una superficie cilíndrica. Hay una recta que gira. En realidad la hacemos rotar con respecto al eje Z y la obtenemos. Con encontrar cualquier recta dentro del hiperboloide de la forma P más lambda B, cualquiera de estas rectas entonces lo va a generar. P, por ejemplo, puede ser el 1, 1, 1, que es un elemento, y después hay que ingeniárselas para buscar ahora un B tal que esto esté dentro del hiperboloide. Así que eso todavía lo dejamos abierto. Y ya que estamos, una aclaración sobre el ejercicio 1 de la actividad de la EDO, ¿sí? La actividad de las ecuaciones diferenciales ordinarias, donde teníamos la x' igual a p de x, y pedíamos clasificar las soluciones en 8 casos. Eso lo propuse pensando en polinomios que tenían raíces. Pero si los polinomios no tienen raíces, en realidad son 10 casos. A los 8 casos que la mayoría pusieron, hay que agregarles los casos donde la superficie, la solución crece y es creciente sin cotas, y es decreciente sin cotas. ¿Sí? Un ejemplo sería, si p de x es, por ejemplo, x cuadrado más 1, entonces van a ver que las soluciones lo que hacen es crecer, porque esto siempre es positivo. Y efectivamente no tiene cotas ni arriba ni abajo. ¿Sí? Entonces estas son las dos las dos categorías que casi nadie puso, justamente porque todos estaban pensando en polinomios con raíces. ¿Sí? En el caso de las que no tienen raíces pasa eso. Bueno, listo.